¿Cuál es el campo laboral, aparte de la docencia, en el que un egresado de la licenciatura de filosofía podría desempeñarse? Según usted, claro. Bueno, según el perfil de la carrera, Claro. porque más bien depende de la preparación que tengan, porque trabajar, pues puedes trabajar hasta manejando un taxi, ¿no? Pero dado el perfil de la carrera, sí los conduce muchísimo más a la docencia y a la investigación, pero como además el egreso no tiene que ver con las necesidades de la facultad, muchos de los egresados van a trabajar realmente en las preparatorias, a dar clases a las preparatorias, ¿no? Ahora, hay filósofos que han hecho muchas cosas, por ejemplo, asesorías políticas, eh, asesorías en el caso, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, es una cosa que puede hacerse fácilmente. También se pueden hacer en todo tipo de empresas, por ejemplo, concursos que les llaman desarrollo humano, pero que se pueden convertir finalmente en un ejercicio de ética práctica, por ejemplo, ¿no? De análisis de lo que es el trabajo, el compromiso, todo ese tipo de cosas. O en educación yo creo que bueno, la filosofía tiene esta vocación primera, ¿no? Para la educación. Y en educación se puede trabajar muy bien. Yo personalmente, por ejemplo, estuve trabajando mucho tiempo asesorando la educación artística, terminé incluso dirigiendo la educación artística y me fue muy bien con lo que sabía yo de filosofía y a partir también de esta especialidad de estética, ¿no? Aunque también he de decir que con ciertos estudios de arte, porque hay que completarlo, ¿no? Claro. Entonces la parte de asesoría yo creo que es un campo abierto, amplio, pero también me parece que luego hay un cierto equívoco como de una dignidad del filósofo donde solamente debe estar en la academia. Un día Guillermo Hurtado me comentó que la filosofía no debe salir de las universidades, con lo cual estoy totalmente en contra. Y creo que ese ha sido precisamente uno de los problemas por los cuales la filosofía no tiene presencia en la sociedad. Pero se puede abrir y debe abrirse a todo este tipo de posibilidades. Por ejemplo, en la propia televisión, crear algo que me hubiera encantado alguna vez en mi vida hacer, un programa de cine comentado, como de presentación de la historia del cine en México, por ejemplo, y comentado, es un filósofo lo puede hacer sin ningún problema. O también este tipo de cosas que hace Sabater en televisión, de pronto hablar sobre los problemas de la juventud en la sociedad actual, ¿no? Eso también es una de las cosas que se pueden hacer. Entonces yo creo que hay un campo en ese sentido amplio, pero que sí requiere, al menos en ciertas zonas específicas, que aquí no hay suficientes conocimientos o no hay suficientes datos para la formación, que adquirirlos un poquito y con eso pues se pueden abrir a muchas posibilidades, no solamente a la docencia. Y la otra que me gustaría solamente señalar, si esto lo van a ver tus compañeros que inician, es que los filósofos no tienen por qué repetir lo que otros filósofos dijeron. De hecho, la filosofía, el objetivo importante en la filosofía, como en muchas otras carreras, casi en todas debería ser, es construir la filosofía. Claro que tienes que saber bien filosofía y conocer bien las fuentes, pero para hacer tu propia propuesta. Y eso no solamente es terapéutico, sino que permitiría también hacer una relación más estrecha con la sociedad. Bueno, independientemente, yo me gustaría estudiar periodismo. ¿Usted cree que la filosofía y el periodismo pueden ir ligados? Bueno, el periodismo exige un ejercicio de síntesis importante, por ejemplo, en la escritura. Y yo creo que esa es una capacidad mental que la filosofía puede desarrollar. La escritura, desde luego, es una capacidad que la filosofía desarrolla. Ahora, depende mucho hacia dónde vas con el periodismo, porque el punto crítico es que es propio de la filosofía. En muchos de los casos en los periódicos regulares oficiales no es muy permitido, ¿no? Es mucho más, se pide un ejercicio mucho más descriptivo o en todo caso llamativo para tener más lectores. Quizá ahí hay un poco de dificultad y sobre todo frente a ciertos jefes, que puede haber un impedimento y que termine uno haciendo pues lo que hacen muchos periodistas, que es o una opinión vaga, sin fundamento, pero que va de acuerdo a los intereses de la televisora o el periódico o la revista en cuestión, o que termines haciendo una parte como de una descriptiva sintética nada más de sucesos, lo cual son realmente las noticias que hoy oye uno, ¿no? O la mayoría de las noticias que hoy oye o lee uno. Bueno, para terminar, nada más para terminar, no robamos tiempo. ¿Usted cree que es importante y demandante hoy en día
terminar la licenciatura y después meterte a una maestría y posteriormente un doctorado? Yo creo que vivimos un tiempo que se caracterizaría por un exceso de explotación. Y entonces a mis alumnos les digo, un tanto en broma, pero un tanto en serio, que antes las personas eran inteligentes y los aparatos, por ejemplo el refrigerador, eficiente. Hoy los aparatos son inteligentes y las personas eficientes. Se trata de mantener una idea que surge, me parece, del Banco Mundial, en el sentido de apoyar la economía a partir del conocimiento y lo que se llama esta era del conocimiento. Pero creo que hay un apresuramiento primero en lo que se refiere a la adquisición de conocimientos, porque son en muchos de los casos anecdotarios, no son profundos. Segundo, porque creo que hoy estudian los niños a partir de los 6 meses, que empiezan con estimulación temprana, y se van hasta el postdoctorado, porque ya hoy el doctorado tampoco es el grado más importante para que te contraten, sino el postdoctorado, ¿no? Creo que esa prolongación de estudios de academia reduce notablemente las capacidades creativas de los filósofos o de cualquier profesionista. Creo que cumple una función económica también, porque el problema del desempleo pues lo puedes mitigar un poco manteniendo a la gente tanto tiempo en el aula. Yo creo que el ejercicio profesional es lo que más te forma, y algo que me parece fundamental, abierto a otros pensamientos, a otras zonas, deberían de promoverse más los viajes, más el intercambio con otras culturas y, y a otras zonas, a clases en las cuales, clases sociales a las cuales no pertenezca el estudiante, como para poder abrirse más críticamente, tener una mente más abierta a muy distintas posibilidades de pensamiento y reflexión. Todas las academias por definición son reaccionarias, todas, ¿no? Marcan puntos precisos para la elaboración de la tesis, puntos precisos para el examen, puntos precisos para el concepto, puntos precisos. Todo eso creo que es conveniente solo en un momento de formación, y los siguientes momentos tienen que ser de verdad de una elección personal, de intensificación y libre de las normas o cánones preestablecidos, que reitero, me parece detienen la posibilidad de una filosofía distinta y termina siendo una especie de repetición de lo mismo que ya dijeron todos, o de aquel que conoce muy a fondo qué tanto dijo un filósofo, qué tanto pensó un filósofo y hasta cómo se vestía. Está muy bien, pero eso no es todo el trabajo. Hay otro trabajo que tiene que abrirse a propuestas nuevas, adecuadas a realidades como las que nosotros estamos viviendo ahora. Bueno,